Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Bendecidos? Amén, aleluya. Vámonos a nuestras sagradas escrituras en el libro de Lucas, capítulo 19. Los que llegaron temprano ya lo leímos, pero los que van llegando lo vamos a volver a leer. Lucas, capítulo 19, y lo vamos a leer del 1 al 10. Y nos ponemos de pie cuando lo tengamos. Y lo vamos a leer como estamos acostumbrados. Yo leo uno, ustedes el otro y nos unimos en el último. Amén. Vamos a comenzar. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Todos juntos? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos. Señor y Padre bendito, Señor, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor. Un último domingo del año, Señor, y estamos aquí contigo, Señor. Te pido, Señor, que en este día, Señor, nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, que podamos entender cuál es el mensaje que tienes para con nosotros en este día. Te pido y te ruego, Señor, que nos bendigas con tu palabra, Señor, y que podamos hacer muchas cosas con ella. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis hermanos? El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de lo mejor de lo peor. Y hoy vamos a hablar acerca de la historia de Zaqueo, que fue transformado de un ladrón a alguien que fue redimido. Y vamos a entrar en contexto. Estábamos leyendo las Sagradas Escrituras en el versículo 19. Y vamos a poner en contexto dónde estábamos. Estamos en la ciudad de Jericó, una ciudad bastante importante en el contexto de Israel. Y esta ciudad está llena de gente que es gente correcta, gente con túnicas limpias. Y aquí tenemos el contexto de Zaqueo. La hermana Sandra nos decía al principio cómo era, que por qué no lo querían, porque él era un publicano. Imagínense que somos un grupo de hermanos, somos del mismo pueblo, pero algunos nos empiezan a traicionar. Lo podemos ver en el contexto histórico, por ejemplo, pensemos en los tlaxcaltecas, que ellos se fueron con los españoles para atacar a sus hermanos mexicanos. Algo así era lo que estaba pasando con Zaqueo. Él era parte del pueblo, pero se iba a ayudar, en este caso a los romanos, a cobrar los impuestos. Y aparte, él podía hacer, como no había una ley tan clara, él podía hacer otro tipo de negocios y se había enriquecido de manera ilícita. Entonces todos los que estaban en Jericó lo conocían, sabía cómo había hecho su riqueza y nadie lo quería. Entonces, aquí tenemos que Zaqueo no solamente era un pecador, no solamente era un ladrón, sino que era el jefe de los ladrones. Era el tipo que todo mundo odiaba, el tipo que se enriqueció con el dolor ajeno, el que cuando pasaban la gente, pues apretaba su bolsillo porque pensaba, era como el SAT, me va a quitar mi dinero. Y aquí lo peor es que la gente le cerraba su corazón. Y aquí viene lo extraño, lo gloriosamente extraño de Dios. Jesús entró a Jericó y él no buscaba al más santo, no llamó al más fiel, no se detuvo con el más correcto, sino que levantó su vista y clavó esa mirada sobre el peor, en Zaqueo. Y Dios tiene una costumbre que parece muy antigua, casi incómoda, que es que Él saca lo mejor de lo peor. Tal vez hoy ninguno de nosotros se llame Zaqueo,
pero nosotros sabemos lo que es escondernos. Sabemos lo que es subirnos a un árbol para mirar desde lejos, sin que nadie sepa nuestra historia, sin que nadie conozca nuestra culpa, sin que nadie conozca nuestra doble vida. Que parece que tenemos el control sobre lo que estamos viviendo, pero realmente estamos esclavos de nuestro pecado. Que sonreímos en público, pero estamos llorando por dentro. Y aquí está la buena noticia, que a través de los siglos Jesús sigue siendo el mismo que pasó por Jericó. Y cuando Jesús pasa, no deja nada igual. Y hoy vamos a hablar de un ladrón del pasado. Hoy vamos a hablar acerca del milagro que ocurre cuando un corazón roto se encuentra con una gracia que es imparable. De cómo un hombre que robaba vidas termina regalando esperanza. Y así es como Dios convierte lo peor en lo mejor. Y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, lo vamos a hacer a través de 3 puntos, que van a ser, primero, Jesús vio a Zaqueo, lo vio y lo llamó. El segundo punto va a ser, lo amó y lo cambió. Y el tercero es que lo usó y lo envió. Vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos para comprender qué es lo que Dios hizo en la vida de Zaqueo. Primero tenemos que entender que Jesús volteó a ver donde nadie más miraba. Él era el centro de todo, Él era la estrella que estaba entrando a la ciudad. Todas las miradas estaban sobre Él. ¿En quién debía estar su vista Jesús? ¿Tenía que estar sobre la multitud acaso? Pero Jesús notó que, y así es cuando Jesús entra en tu vida. Cuando Jesús entra en tu historia, Él te ve, Él te ama y Él te levanta. Y así es como un ladrón se vuelve testigo, el rechazado se vuelve restaurado y lo peor se convierte en lo mejor. Y tenemos que entender algo bien importante. Zaqueo no estaba buscando a Jesús, Jesús estaba buscando a Zaqueo. Vamos a Lucas 19:3, dice algo muy sencillo, pero está muy cargado de un mensaje fuerte. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues él era pequeño de estatura. ¿Se imaginan a Zaqueo? Un hombre pequeñito de cuerpo, pero enorme de mala fama. Era rico en muchos bienes, tenía muchas casas, muchos terrenos, pero estaba con mucho vacío espiritual. Él era visible para todos, pero visto por nadie. Era conocido por todos, pero visto por nadie. Zaqueo no quería un encuentro, él quería una mirada rápida, él quería un vistazo desde lo lejos. Y hay muchos que somos como Zaqueo, que quieren ver a Dios, pero no quieren que Dios se meta en su historia. Solo quieren asomarse, pero no quieren comprometerse. Antes de que Jesús cambie a alguien, antes de que Jesús pueda corregirlo, antes de que Jesús pueda transformarlo, hay algo que todos necesitamos: ser vistos. Que el Maestro ponga su mirada sobre nosotros. No por encimita, no como si fuéramos un número más, no como parte de la multitud, sino como una sola persona, que nos mire a nosotros. Porque nadie se abre, nadie se rinde, nadie cambia sin primero ser reconocido. Y esto es exactamente lo que le pasó a Zaqueo. Dice Lucas, procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo no quería un milagro. Zaqueo no pidió perdón. Zaqueo no buscaba una conversión. ¿Qué era lo que quería? Simplemente ver. Pero hay un problema, no podía a causa de la multitud. La gente le estorbaba, la gente era más alta que él. Y Zaqueo tampoco quería ser notado porque él bien pudo haberse colado hasta enfrente. Pero él quería observar desde lejos, sin comprometerse, sin exponerse, sin que recordaran quién era él. Y así hay muchos somos como él. Hay personas que vienen a escuchar los sermones, pero no dejan que la palabra de Dios les cambie la vida. Hay quienes cantan alabanzas, pero no adoran cuando nadie los ve. Hay personas que están en la iglesia, pero que no se integran a vivir en santidad. Hay personas que conocen el lenguaje cristiano, pero no quieren que Cristo les lea el corazón. Están cerca, pero no están dentro. Miran, pero no se rinden. Y aquí es donde quiero que pensemos en otra historia, que tiene mucha similitud en el fondo, y que es una historia que es realidad, que hubo
personas como Zaqueo, que eran personas que estaban aisladas. Y la historia que les quiero contar es la historia de los sobrevivientes de los Andes. En 1972, un avión con pasajeros que eran jugadores de rugby, se quedaron en medio de la cordillera después de que su avión se estrellara. Había montañas infinitas, estaba nieve por todos lados, un frío brutal, sin señal, sin ayuda. Lo que debía haber sido un viaje de horas se convirtió en semanas por sobrevivir. No había ciudades, no había caminos, no había nadie cerca. Imagínense esto, hermanos, con solamente esa ilusión de saber de nos estarán buscando, sabrán que estamos aquí. Pero porque en medio de la nieve el mayor miedo no era el frío, el miedo era ser olvidados. Y así como Zaqueo en su árbol, ellos en las montañas no pedían lujos, no soñaban con fama, no esperaban explicaciones, solamente anhelaban una cosa: ser vistos. Y esta historia tiene un final feliz, también como lo tuvo Zaqueo. Y todo comenzó con la iniciativa. Si ellos se hubieran quedado simplemente esperando, nadie los hubiera visto. ¿Qué tuvo que pasar? Dos de los integrantes, uno llamado Nando Parrado y otro llamado Roberto Canesa, tuvieron que tomar la iniciativa de empezar a caminar, atravesar montañas, valles, sin el equipo correcto. Caminaron más de 10 días hasta que encontraron a un arriero. ¿Y qué fue lo que le dijeron? Somos los sobrevivientes del avión uruguayo, ayúdenos. Al igual que Zaqueo, él necesitaba que el maestro lo viera, quería ser visto. Zaqueo estaba en su propio Andes, rodeado de gente, pero aislado por la culpa, por lo que hacía. Tenía dinero, pero no se sentía con el calor humano de su pueblo. Pero de repente Jesús se detuvo y lo vio. Dice en Lucas 19:5, Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y fíjese algo bien importante, no le dice, oye tú, no le dice, oye tú el del árbol. ¿Cómo lo llama? Por su nombre. ¿Sabe lo que significa Zaqueo? En hebreo significa puro. ¿Zaqueo hacía alusión a su nombre? No, pero el Señor lo conocía por nombre y le dijo Zaqueo. Y es que es algo impresionante. Cuando el Señor te conoce, te cambia, te conoce por el nombre, no por etiqueta. El Señor te da tu identidad, te da un propósito. Jesús no lo llamó, oye tú ladrón, oye tú traidor, oye tú corrupto, sino que lo llama por su nombre, Zaqueo, puro. Porque Dios recuerda quién eres tú, aunque tú lo hayas olvidado. Y eso se llama gracia, eso es la gracia. Y escuche esta frase: el diablo siempre te va a señalar tu pasado, pero Dios no te nombra por tu pecado, sino por tu propósito. El diablo te señala tu pasado, Dios no te nombra por tu pecado, sino por tu propósito. Y aquí viene algo que es más impresionante. ¿Qué le dice? Hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Le dio opción? No, le dijo, es necesario, no es opcional, no es negociable, es hoy, como nos decía nuestro presidente Fox, hoy, no mañana, es urgente, hoy. Y esto nos apunta al corazón del Evangelio, que esto es iniciativa de Dios. No es Zaqueo el que invita a Jesús, es Jesús el que se invita solito, pero siempre debe iniciar con nuestra iniciativa. En Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios no espera que estés listo, Dios entra para hacerte listo. Zaqueo quería ver a Jesús, pero terminó siendo visto por Jesús. Y ese es el punto. Cuando intentas observar a Cristo desde lo lejos, corres el riesgo de que Él te mire de frente. Tal vez tú también vienes a la iglesia a escuchar prédicas bonitas, vienes a leer un versículo para sentirte bien, miras desde lo lejos, desde tu árbol, pero Jesús se detiene y te dice, voltea la mirada y te llama por tu nombre. Él no usa redes sociales, pero el Señor te conoce.
te conoce por tu nombre, conoce tus cargas que llevas todas las noches, te conoce por tus errores repetidos, te conoce por tus promesas rotas, pero te dice, baja de ese árbol, no te escondas más, hoy quiero entrar en tu historia. Y así como en los Andes, la salvación comienza cuando alguien sabe exactamente dónde estás, cuando te han visto. Y este es el primer punto que estábamos diciendo, lo vio y lo llamó. Ahora vamos al segundo punto. A Zaqueo lo amó y lo cambió. Jesús no solamente miró a Zaqueo, no solo lo llamó por su nombre, hizo algo mucho más incómodo, que fue que entró a su casa. Dice en Lucas 19, 6 al 7, dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús no se quedó en la calle. Bien le pudo haber dado el mensaje de salvación, pero él decidió entrar en su casa. Y aparte no le dio opción, no le dijo, arregla tu casa y luego regreso. Entró tal cual estaba su casa, no le dio tiempo de arreglar nada. Y en la Biblia, cuando nosotros hablamos de una casa, estamos hablando de la intimidad, de lo más sagrado. En la casa está todo lo que no se ve. Es ahí donde colgamos todos nuestras cargas, y ahí es donde podemos ser quienes somos. Ahí se nos caen nuestras fuerzas, ahí somos tal cual somos. Así que Jesús no nos ama a la distancia, Jesús nos ama de cerca. Jesús entra a la casa de Zaqueo y la multitud murmura, ha entrado a posar con un pecador. Y Jesús no tiene problema con la mala fama, lo que sí tiene problema es con los corazones perdidos. No entra para aprobar su pecado, entra para rescatar a la persona. Y Zaqueo, vamos a ver qué es lo que pasa con Zaqueo en cuanto tiene esa relación con Jesús. Zaqueo no cambia por presión, Zaqueo cambia simplemente por la presencia de Jesús. En el Evangelio según Lucas no hay ningún sermón. No registra nada de que Jesús haya dicho un sermón en su casa. No hay discurso, no hay lista de pecados, simplemente está Jesús con él. ¿Y qué cree mi hermano? Eso fue más que suficiente. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Dice, en Lucas 19:8 dice, se levanta y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres y devolveré cuadriplicado. Nadie le pidió nada, nadie lo obligó. Simplemente el arrepentimiento aquí no nace de la ley, sino del encuentro con Jesús. No se le obligó a nada. Dice Romanos 2:4, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. No es el miedo al infierno, no es el asombro a la gracia, es que Jesús te cambia la conducta primero y le cambia el valor. Zaqueo, ¿qué es lo que amaba antes? El dinero. ¿Qué es lo que ahora ama? Después de su encuentro con Jesús, a las personas. Y eso es lo que es una conversión, no solamente de dejar de hacer lo malo, sino amar a hacer lo bueno. Y Jesús no viene a corregir actos, viene a reordenar nuestro corazón. Por eso Zaqueo no dice, voy a dejar de robar. ¿Qué fue lo que dijo? Voy a dar. Hay un nuevo Zaqueo, no a la mitad, no un poquito. El amor lo lleva a transformarse completamente. Jesús entró a la casa de un pecador, porque esa es exactamente la misión. ¿Qué fue lo que dice al final en Lucas 19:10? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo paga, Zaqueo devuelve, Zaqueo repara. Y mi hermano, la gracia no es barata, pero la gracia es gratuita. Zaqueo fue primeramente mirado, después fue llamado y luego fue amado. Y el amor hizo lo que nada pudo haber hecho, cambiar su historia. Ahora, cuando Jesús entra a su casa, no lo humilló, no lo llamó por sus pecados, sino que lo restauró. Cuando conoces a Jesús, Jesús no te deja igual. Jesús te hace una nueva criatura. Lo amó y lo cambió. Y vamos a ver cómo otro personaje, que él también tuvo un encuentro con Jesús, y cómo hay muchas similitudes entre Zaqueo y ahora este personaje que les voy a platicar es Saulo de Tarso. Saulo se convirtió de perseguidor a predicador, de enemigo a instrumento y de terror de la iglesia a padre espiritual.
Jesús entró a la casa de Zaqueo y el ladrón se volvió generoso. Ahora en esta historia Jesús se cruza en el camino de Saulo y el perseguidor se vuelve un apóstol. Vamos a Hechos 9:1, donde dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Aquí tenemos a un personaje que creía que estaba haciendo lo correcto, que él tenía que destruir a todos los cristianos. Pero en el camino a Damasco no recibe un castigo. ¿Qué es lo primero que recibe? Lo mismo que recibió Zaqueo, un encuentro con Jesús. ¿Y qué fue lo que le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús no lo llegó, porque él tenía toda la autoridad de llegar y decirle: ¿sabes qué? Te voy a eliminar porque estás destruyendo mi iglesia. ¿Cómo llegó Jesús? Llegó con un amor dolido, con un amor que no era ira vengativa. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Por qué? Y si lo vemos como con Zaqueo, Jesús no empieza con una acusación, sino empieza con una relación. Y el patrón es el mismo. Zaqueo, Jesús entra a su casa. Con Saulo, Jesús entra en su camino. Y en ambos casos, Jesús irrumpe en la historia de ambos. Y el resultado no solamente es una emoción, sino que es la transformación total de ambos personajes. Saulo queda ciego. Zaqueo abre los ojos. Uno pierde la vista física y el otro pierde la ceguera espiritual. Y en ambos casos el amor fue el que produjo este cambio. El cambio verdadero no nace del esfuerzo humano, sino del encuentro con Cristo. Eso es lo que realmente hace el cambio. Después dice en 1 Corintios 15:10, dice: por gracia de Dios soy lo que soy. No dice por mi disciplina, no dice por mi carácter, no dice por mi pasado religioso, dice por gracia. Y esto es lo que pasó con Zaqueo. Nadie lo discipuló, nadie le explicó doctrina, simplemente convivió con Jesús. Y su sistema de valores que tenía antes se colapsaron. No fue una conversión bíblica, sino fue una metanoia, cambio de mente, pero también un cambio de dirección. Zaqueo dejó de ir con dirección hacia el dinero y Saulo dejó de ir en camino hacia la violencia, y ambos empezaron con conocer a Cristo. Imagínense a Saulo, que iba en el camino, cuando de repente se cae del caballo, el polvo en su cara, con el orgullo en el suelo, silencio después del resplandor de esa luz. El hombre que daba órdenes ahora tiene que ser tomado de la mano para caminar. El que guiaba multitudes de ejércitos ahora depende de otro para caminar. Y eso es lo que hace el amor de Dios. El amor de Dios no te aplasta, sino te desarma. Como con Zaqueo, el que mandaba en Jericó ahora se pone de pie frente a Jesús y confiesa sus pecados. El amor no humilla en público, pero sí confronta en lo privado. El amor que cambia produce frutos visibles. Pablo pasa de destruir iglesias a plantarlas. Zaqueo pasa de robar personas a restaurarlas. Y ambos pagan un precio. Y eso es tomar decisiones costosas, porque la gracia no solo perdona, sino que reconfigura la vida de la persona que conoce a Jesús. Según a los Corintios 5:17 lo resume y dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Acaso dices, fueron mejoradas? No, dice, son hechas nuevas. Jesús hace cosas nuevas, no toma lo que está roto y lo trata de mejorar, sino que lo hace nuevo. Después, Zaqueo no salió igual de esa casa. Saulo no salió igual de ese camino. Porque cuando Jesús te ama, no te deja cómodo, sino que te deja nuevo. A Zaqueo, a Saulo los amó y los cambió. Ahora vamos en el tercer punto. Lo usó y lo envió. Zaqueo fue visto. Zaqueo fue amado. Pero ahora Zaqueo es enviado. Porque el reino de Dios es más allá. Nadie es transformado para que se quede quieto. Si tenemos ese encuentro con Jesús, va a ser para bendición de Él. Dice en Lucas 19:9, dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Acaso dice, vino a este hombre?
No, dice a esta casa. ¿Y por qué los dice de esta manera? Porque la bendición no solo viene a afectar a una sola persona, sino que viene a afectar a todo su entorno. Y para esto vamos a ver otra historia, si gustan leerla, está en Marcos 5, donde viene la historia de que llamaremos el endemoniado gadareno. Les platico más o menos la historia. Esta es la historia de un hombre que estaba poseído por un demonio, que no lo podían contener, que él rompía cadenas, se la pasaba viviendo entre tumbas, gritando toda la noche, abrumando al pueblo. Y la sociedad se había rendido. ¿Saben qué? Ese hombre está loco, está poseído, no lo queremos. Pero Jesús, no, él no se rindió. Simplemente Jesús aparece y lo libera, lo sienta y lo viste, le devuelve su juicio. Y el hombre hace lo más lógico que cualquier persona podría hacer. ¿Qué es lo que quería hacer el hombre? Irse con Jesús. Dice en Marcos 5:18, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús hace algo sorprendente. ¿Qué es lo que le contesta? Dice en Marcos 5:19, dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Por qué no lo mandó a un seminario? ¿Por qué no lo unió a los discípulos? ¿Por qué lo envió a su gente? Porque Dios sabe que este es el patrón. Hay que liberar y hay que enviar. Porque a su gente lo conocían como el loco, el que estaba endemoniado, y ahora lo verían que estaba libre. Y así lo mismo pasó con Zaqueo. Jesús no lo saca de Jericó, lo deja en Jericó para que sea testimonio, pero ya no como ladrón, sino como testimonio vivo de alguien que está restaurado. Y aquí tengo otra historia que igual tiene mucha similitud. Muchos la mayoría ha leído el libro de El puñal en la cruz, la historia de Nicky Cruz. Nicky Cruz era un jefe de pandilla en Nueva York, era un joven que era violento, temido, vacío. Y cuando el pastor David Wilkerson tuvo ese encuentro con él y le dijo, ¿Jesús te ama? Nicky le responde, te voy a matar. Pero el pastor Wilkerson le respondió de una manera increíble, que fue, aunque me cortaras en 1000 pedazos, Nicky, cada uno de esos pedazos te diría que Jesús te ama. Ese amor que solamente puede dar Jesús es el amor que quiebra. En ese momento, Nicky Cruz entregó su vida a Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo después? ¿Se fue de las calles? No, regresó a ellas, pero ahora no con cuchillos, sino con una Biblia, con un mensaje. El que antes sembraba miedo en otras pandillas, ahora sembraba esperanza. El que destruía jóvenes, ahora lo rescataba. Lo mismo que pasó con Zaqueo, lo mismo que pasó con el gadareno. El diablo señala tu pasado, pero Dios borra tu pecado y te redime para que seas plataforma de su gloria. Una vez más, el diablo señala tu pecado, Dios borra tu pecado y te redime para que seas plataforma de su gloria. Y aquí es una verdad clave que nosotros tenemos que entender. La salvación en la Biblia siempre tiene una dirección misionera. Dios no va a salvar a alguien para simplemente que suceda, sino que tiene un propósito más allá. Y lo podemos ver en Juan 20:21. Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Primero te salva, después te envía. En Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. No solo nos salvó de algo, sino nos salvó para algo. Zaqueo no solo dejó de robar, sino que empezó a restaurar. El gadareno no solamente es libre, sino que empezó a proclamar. Nicky Cruz no solamente fue perdonado, sino que empezó a rescatar a otros pandilleros. Esa es la misión. Dios usa a los que tocó para tocar a otros. Ahora imagínate esa escena al otro día. Imagínate a Zaqueo en Jericó. Es el mismo rostro, la misma cara, la misma estatura, las mismas calles, pero él no es el mismo. La gente está diciendo, ay, mira, ahí viene el que nos robaba. Pero de repente escuchan a Zaqueo que le dice, no, ahora vengo a devolverte, vengo a pagarte.
Y sabes, mi hermano, estas actitudes predican más que 1000 sermones. Cuando las pandillas veían a Nicky Cruz regresar y decían, ese es uno de los nuestros, pero ahora habla de Cristo. Ese es el cambio verdadero que nosotros debemos hablar. Cuando alguien en el mundo ve a alguien que no debería haber cambiado, pero cambió, es ahí donde nosotros mostramos a Cristo. Recordemos que nosotros somos cartas abiertas al mundo. Mi hermano, Dios no nos salvó para que vayamos solamente al cielo. Nos salvó para que mostremos el reino de Dios aquí en la tierra. En tu casa, en tu trabajo, en tu colonia, en tu familia. Tal vez no prediquemos en estadios, tal vez no prediques en el púlpito, pero tienes un círculo. Ahí es donde tienes tú que mostrar a Jesús, como el Gadareno, como Zaqueo, como Nicky. La gente sabe quién eras y ahora verá quién eres. Y eso es bien poderoso, hermanos. Zaqueo no terminó siendo solamente un buen recuerdo, se volvió una señal viviente de la gracia de Dios. Porque cuando Jesús te ve, cuando Jesús te toca, cuando Jesús te ama, Él te cambia y Él te va a usar y te va a usar para enviarte a otros. Lo usó y lo envió. Así es como el ladrón se vuelve testigo, el rechazado se vuelve mensajero y lo peor termina siendo instrumento de lo mejor de Dios. Mis hermanos, este es el último domingo del año. Tenemos esta oportunidad de pensar qué fue lo que hicimos este año. Fue un año que servimos al Señor, fue un año que tuvimos ese encuentro con el Señor. ¿Qué fue lo que pasó este año? Y tenemos la oportunidad de pensar y planear qué vamos a hacer el siguiente año para la obra del Señor. Queremos ser como Zaqueo, simplemente estar desde lo alto, sin involucrarnos, ver lo que está pasando en la iglesia. ¿O queremos ser parte de la acción? ¿Le abrimos nuestra casa al Señor para que esté con nosotros? ¿Le permitimos que haga ese cambio en nuestro corazón? ¿Le permitimos que ahora sí este sea el año en el que Él reine en nuestra vida? Donde simplemente dejemos de aparentar, sino que realmente tengamos este cambio. Mis hermanos, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Tenemos solamente, solamente les puedo garantizar el día de hoy, y eso quién sabe, pero tenemos la oportunidad ahora, tenemos la oportunidad de que nos vea Jesús. Mi hermano, vamos a ponernos de pie y vamos a utilizar este tiempo para poder reflexionar. Cada uno de nosotros conoce qué relación tiene con el Señor. ¿Como quién somos? Somos como Zaqueo, somos como Nicky, somos como Saulo. ¿Como quién somos? ¿Y qué es lo que queremos que el Señor haga de nuestra vida? Vamos a orar. Señor y Padre bendito, Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de poder reflexionar acerca de la vida de Zaqueo, Señor. Padre, fueron 3 puntos muy importantes. El primero es que tú lo viste y lo llamaste. El segundo fue que tú lo amaste y lo cambiaste. Y el tercero fue que tú lo usaste y lo enviaste. Padre, yo quiero ser como Zaqueo. Quiero que me llames por mi nombre. Quiero que me conozcas y yo conocerte a ti. Quiero que tú me ames. Quiero que tú me cambies. Quiero que tú me envíes. No quiero estar pasivo. Quiero que tú tomes el control de mi vida, Señor, y que se pueda ver tu reino aquí. Padre, hay mucha necesidad en este mundo. Y Padre, si tú me has salvado, Señor, es para que comparta las buenas nuevas, no para que me las quede yo. Porque es por tu gracia, por tu amor, que tú me rescataste desde lo más vil para poder servirte, Señor. Tú capacitas al que tiene un corazón dispuesto. Padre, yo pongo toda mi vida delante de ti. Pongo la vida de mis hermanos, Señor, para que tú les capacites, Señor. Pero ellos ponen su disponibilidad. Ellos quieren ser vistos por ti. Padre, toma su corazón, toma todo lo que son, Señor. Y en este día, Señor, queremos hacer todo para ti, Señor.
Queremos que este año 2026, Señor, sea diferente, que este sea nuestro año, que podamos seguir viendo tu gracia y tu bendición, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo le decimos a Alan? Que Dios le bendiga, ¿verdad? Que siga predicando mientras está aquí con nosotros, que siga predicando.